¿Cuál es el dato curioso que sueles compartir en los rompehielos? En una ocasión, el cónclave papal de 1294 se prolongó tanto que la situación se volvió insostenible. Un ermitaño llamado Pietro, cansado de la inacción, decidió intervenir y envió una carta a los cardenales instándolos a apurarse o de lo contrario, les esperaba el castigo divino. Ante la presión, los cardenales, que también estaban agotados de sus interminables disputas, decidieron entre risas: «Está bien, tú deberías ser papa. De ahora en adelante te llamaremos Celestino V». Imaginen la sorpresa de Pietro, quien, atónito, salió corriendo despavorido. Pero los cardenales no se lo permitieron. Con insistencia le dijeron: «No, Celestino, no te vayas». Finalmente, lo coronaron como papa. Él pasó unos meses en el cargo, pero al poco tiempo emitió un decreto sorprendente: «Los papas pueden renunciar, y por el amor de Dios dejen de llamarme Celestino». Ante esta revelación, volvió a escapar. Sin embargo, la historia no terminó bien para él, ya que los cardenales, en un intento de mantener el control, decidieron encarcelarlo. Pietro, quien solo quería evitar el poder, tuvo un final trágico en prisión. Una historia, sin duda, marcada por la ironía y la desesperación de un hombre que nunca deseó llevar esa corona. Siempre me ha fascinado compartir datos curiosos que dejan a la gente pensando. Por ejemplo, ¿sabías que los tiburones han estado nadando en nuestros océanos mucho antes de que existieran los árboles o incluso los anillos de Saturno? Además, los gatos, esos adorables compañeros, van perdiendo la capacidad de absorber lactasa conforme van envejeciendo, así que darles leche a los adultos no es lo más recomendable. Sorprendentemente, aún quedaban mamuts recorriendo la Tierra cuando se erigieron las majestuosas pirámides. Hablando de récords, el hombre que ostenta la barba más larga tuvo un fatal accidente, tropezando con ella y rompiéndose el cuello. Por otro lado, los parientes más cercanos del hipopótamo son las ballenas y otros cetáceos, lo que puede sonar extraño, pero la naturaleza a menudo tiende a sorprendernos. No puedo dejar de mencionar que David Bowie se negó a aceptar un título de caballero que le ofreció la reina Isabel II, y que, técnicamente, el número de muertos del 11 de septiembre sigue aumentando, ya que muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de pulmón más tarde en sus vidas. Intrigante, ¿verdad? Los humanos incluso compartimos el 50% de nuestro ADN con un plátano. Una anécdota particularmente curiosa es la de un loro que pertenecía a Andrew Jackson. Tuvieron que sacarlo de su funeral porque seguía maldiciendo. También, una conmovedora historia cuenta que una manada de elefantes viajó hasta la casa de Lawrence Anthony para rendir homenaje a su memoria tras su muerte por problemas cardíacos. Si hablamos de tamaños, la ballena azul se lleva el título del animal más grande que ha existido en la Tierra. No hay ni un saurópodo que pueda competir con este gigante de los océanos. Y en cuanto a los tiburones, el autor de Tiburones Asterisco, Peter Benchley, se dedicó a su conservación, tras darse cuenta del miedo que su libro provocó y cómo esto llevó a la masacre de estos magníficos seres. A menudo me sorprende lo que las películas pueden ocultar. Por ejemplo, en Parque Jurásico Asterisco, la icónica escena en la que el T-Rex irrumpe en el jeep no estaba en el guión original. Spielberg decidió quedársela porque resultaba tan impresionante. Reflexionando sobre la vida y la muerte, hay un gato en una casa de cuidados en Rhode Island que entraba en las habitaciones de los pacientes a punto de fallecer, alertando al personal sobre la inminente partida. John Adams y Thomas Jefferson, dos figuras fundamentales de la historia estadounidense, murieron el mismo día, aunque con unas horas de diferencia. Por otro lado, la última ejecución con guillotina en Francia ocurrió en 1977. Y si te sorprende, las cucarachas pueden sobrevivir sin cabeza. Lo que en realidad las mata es la inanición. Una curiosidad más: Marlon Brando y Michael Jackson fueron amigos cercanos, y él visitaba Neverland a menudo, especialmente en los últimos años de su vida. En el mundo de la ficción, Winnie the Pooh está prohibido en China. Y Bea Arthur, la actriz que interpretó a Dorothy Zbornak, curiosamente era un año mayor que su madre en pantalla. Por último, la última sobreviviente del Titanic, Mileva Dean, falleció en 2009. Un recordatorio de que la historia sigue siendo parte de nuestro presente. Siempre he encontrado fascinante un dato curioso que comparto en los rompehielos. En el reino animal, solo 3 especies experimentan la menopausia: los humanos, las orcas y los elefantes. Esto sugiere que, a lo largo de la evolución, han adaptado sus vidas para incluir una etapa en la que ya no pueden reproducirse. Pero,
¿Qué hacen en esos años que a simple vista podrían parecer improductivos? La realidad es que se dedican a enseñar a las generaciones más jóvenes todo lo que han aprendido a lo largo de sus vidas. De hecho, estas 3 especies han dado lugar al concepto de las abuelas dentro de sus grupos sociales. Cuando estaba en la universidad, tuve la curiosidad de descubrir que Chevy Chase fue baterista en una banda llamada The Leather Canary, aunque su camino lo llevó a abandonar la universidad y a hacerse un nombre en SNL. Lo interesante es que los otros miembros de esa banda acabaron formando nada menos que Steely Dan. Para darle un toque intrigante al nombre, Steely Dan proviene de un falo prostético que se menciona en la novela Naked Lunch de William S. Burroughs. Además, ese nombre parece haber sido diseñado para evocar ideas de falsedad, artificialidad y masculinidad, temáticas que se volvieron fundamentales en la música de la banda. Cabe aclarar que mi cronología puede no ser exacta, pero es un aspecto fascinante de la historia musical de Chevy Chase, quien en efecto tuvo una conexión con Donald Fagan y Walter Becker antes de que estos dos se lanzaran a la fama con Steely Dan. Una vez tuve la experiencia singular de que Mike Tyson instalara un aire acondicionado de ventana para mi abuela. Fue un momento curioso que no creo que se repita. Hay un dato curioso que a menudo comparto en situaciones de rompehielos, aunque es un poco extenso y requiere tiempo para contarlo adecuadamente. Una vez me vi envuelto en una experiencia bastante intensa cuando logré detener una red de robo de coches y de identificación robada. La historia comenzó cuando fui víctima de un robo mientras intentaba vender un auto de segunda mano. Lo curioso es que los ladrones se comunicaron conmigo utilizando un teléfono real, lo que les permitió enviar mensajes y mantener el número activo. Pocos días después del robo, decidí enviarles un mensaje ofreciéndome a pagar una cantidad específica para recuperar mi coche. Sorprendentemente, respondieron y comenzamos a negociar. Utilicé un servicio de transferencia de dinero que me proporcionó un recibo, lo que me dio algo de confianza. Antes de realizar el envío, me aseguré de que podía verificar cómo recogerían el dinero. Después de enviar el dinero, llamé para confirmar la ubicación donde lo habían recogido y, con esa información, contacté a la policía de la ciudad. Les facilité todos los detalles sobre los delincuentes y los vehículos involucrados. Al caer la noche, me fui a dormir, y al despertar al día siguiente, recibí una llamada de la policía informándome que habían encontrado mi coche. En tan solo 10 minutos, recibí otra llamada en la que me decían que tenían a 5 sospechosos bajo custodia. Sin duda fue el mejor dinero que gasté. Recuperé mi coche, y también pude demostrarle a mi esposa que no era un idiota por enviar el dinero. Al final, esos 5 tipos fueron acusados y condenados por robo agravado y otros delitos, enfrentando penas de más de 5 años de prisión estatal. Además, me quedé con una historia impresionante para contar toda la vida. Por cierto, dejé fuera muchos detalles porque no sé si alguna vez verán esto, y no tienen idea de que fui yo quien los localizó. Para ellos, la policía simplemente verificó las matrículas y encontró coincidencias con los coches robados que estaban conduciendo. En varias ocasiones me he encontrado compartiendo que mi tía casi tuvo una cita con Richard Ramírez, o que mi bisabuelo formó parte del equipo que investigó el caso Zodiac cuando era policía en Oakland. Pero hay un dato curioso que siempre sorprende. La razón detrás de que en Disneylandia se señale con 2 dedos es una historia bastante interesante. Se dice que Walt Disney creía que era más cortés que señalar con un dedo. Sin embargo, la verdad es que señalaba con 2 porque siempre iba caminando por el parque con un cigarrillo en la mano, lo que le impedía usar un solo dedo. Además, solía señalarles a los empleados cualquier cosa que consideraba deficiente. Lo curioso de todo esto es que, cuando fumar dejó de estar de moda a fines de los 80 y principios de los 90, eliminaron los cigarrillos de todas las fotos de Walt. Así que, en resumen, la forma en que Walt falleció generó una especie de mito que Disney ha mantenido con el tiempo. Permíteme contarte un poco sobre mí. Mis padres casi decidieron nombrarme Jesse Julian, y para que lo sepas soy holandés, así que mi nombre se pronunciaría J-U-L-I-A-H-N *. El nombre Julian se escribió con una I para evitar que hubiera confusiones, ya que si lo hubieran escrito como Julian, habría compartido las mismas iniciales que mi padre. Curiosamente, eso no cambió en absoluto la pronunciación. Ahora pasemos a un dato interesante que comparto a menudo en rompehielos.
La evidencia más antigua de canibalismo en homínidos se ha encontrado en Gran Dolina, un yacimiento en Atapuerca, España. Este lugar se considera uno de los sitios más antiguos de homínidos en Europa, datando de hace aproximadamente 800.000 años, mucho antes de que Homo sapiens asterisco existiera, y ni hablemos de su llegada a Europa. Los restos descubiertos pertenecen a Homo antecesor asterisco, el cual es el candidato más probable para haber sido nuestro último ancestro común, tanto de H. sapiens asterisco como de los neandertales. En mis conversaciones rompedoras de hielo, me gusta compartir un dato curioso sobre la anatomía humana que siempre capta la atención de los oyentes. Resulta que hay 3 lugares en nuestro cuerpo donde existe un tejido especializado que contribuye a la erección. Primero, está el pene masculino, luego el clítoris femenino, y curiosamente también se encuentra en la fosa nasal derecha, tanto en hombres como en mujeres. Este pequeño detalle sorprende a muchos, y a menudo, puedo ver cómo algunas personas muestran una expresión de lucha o huida en sus rostros, especialmente durante las reuniones familiares. Encuentro que este hecho no solo es fascinante, sino que también añade un toque de interés a la conversación. Por cierto, esa parte de la fosa nasal tiene un propósito interesante. Ayuda a dirigir el aire que inhalamos hacia diferentes áreas del cerebro según la situación.